tiene que ver con la clase número 2, que era de bioseguridad del personal. Y en esto tiene que ver mucho esto, que esto es un archivero, Francisco Fuster Ruiz, un archivero español, profesor en historia, donde dice que el documento de archivo es único, irrepetible y de ahí el peligro gravísimo de su pérdida. Entonces, el porqué de la importancia del cuidado y desde qué lugar y desde cómo y qué es lo que podemos hacer nosotros. Bueno, con referencia a esto, los factores internos eh, que pueden ocurrir, hay dos. Primero, también, no le voy a hablar de la historia del papel, cómo se formó ni nada, pero bueno, sabemos que desde el siglo XIX, el papel, o el soporte papel, se conforma de celulosa, y bueno, y según cómo fue fabricado, cómo fue la fabricación de este papel, hay distintos tipos su materialidad es más o menos frágil, y es lo que perdura o no en el tiempo. Eso es por un lado, ¿no? Sobre el soporte papel, que también se utiliza el soporte o cartones o todo esto en fotografías y todas estas cosas. Y después hay, en esto, por ejemplo, con el documento con Foxing, es algo que nosotros no podemos controlar, tampoco podemos controlar esto que está así tan amarillo, cosas por el estilo, porque es parte del deterioro normal que con el tiempo sí se puede controlar con el cuidado que el envejecimiento de los soportes sea más lento. Esto es en el cuidado desde el momento de cuando nosotros comenzamos a trabajar sobre el documento y empezamos a plasmar la información. Por supuesto que muchos de estos documentos muy antiguos no siempre fueron bien tratados o cuidados y por eso se encuentran así. Por ejemplo, este ejemplo es porque tenía partículas metálicas, porque el papel es así, lo mismo ustedes ven en el papel de diario, ¿no? Constantemente, eso es algo normal, es natural, que cómo se va amarillentando en el transcurso del tiempo y su destrucción es mucho más rápida. La destrucción por tipo de tintas también, uno a veces dice, bueno, pero acá no hay tintas ferrogálicas, sí, pero hay otros tipos de tinta que muchas veces eh, eh, o porque fueron copiadas, generalmente en los libros copiadores, la humedad, qué sé yo, y nos encontramos que después también todo este tipo de roturas. Y esto tampoco, porque bueno, ya fueron hechas así, esas tintas, ese tipo de tintas, y no era la mejor calidad. Con respecto a la fotografía pasaba exactamente lo mismo, las diapositivas, cómo se descomponían, porque también no fueron bien conservadas en su momento, ven cómo quedan los rollos fotográficos, los rollos a color, bueno, distintas maneras, cómo se van deteriorando, cómo van cambiando de color, cuando nos sacamos una foto era de un color y después van tomando otro color, cómo va perdiendo la pigmentación, fotografías antiguas que eran a color porque eran pintadas, pero bueno, eso tiene que ver con las emulsiones, con las tintas. Y los factores externos, en eso sí, ahí sí nosotros podemos controlarlos, porque ya no somos parte de la fabricación, pero sí son actividades y cosas que nosotros podemos controlarlos desde que se efectúan los documentos, realizamos los documentos en las oficinas, ¿no? Y entonces es el control de temperatura y la humedad. Manteniendo una temperatura, yo siempre les dije que el papel es exactamente como nosotros, como los seres humanos. Dependiendo qué tipo de documento, es la menor cantidad de temperatura donde que tiene que estar conservados. Pero hasta 23 grados, una temperatura ideal, ¿no? Y la humedad siempre entre 45 y 60. Más no, porque genera todo lo que nosotros conocemos, con todo lo que trae la humedad, con todo de microorganismos, hongos, todo lo que se genera, menos tampoco porque se va resecando, hay debilitamiento, se destruye documento. Entonces, mantener temperatura y humedad es muy importante. ¿Mm?
Acá tiene, por ejemplo, todo tipo de soportes, y como verán, el fotográfico, los magnéticos, todos esos tienen, principalmente los film, ¿no? Tienen que tener la menor temperatura posible también. Ahí ellos sí pueden estar en menor cantidad de humedad. Por eso siempre cuando organizamos los archivos, aunque muchas veces nos vamos a encontrar que hay fotografías dentro de los expedientes, nos podemos encontrar con eso. Generalmente, si las temperaturas son más bajas, tenemos alrededor de 15, 18 grados en el depósito y una humedad, no podemos, podemos mantener todos los documentos. Si conservamos solo fotografías o conservamos películas, videos, entonces lo podemos trasladar y llevar a otro lugar donde haya menor temperatura, no en la heladera, porque no tiene que producir humedad, porque mucha gente dice, bueno, que ustedes están pidiendo algo así. Bueno, pero no es una cuestión de meterlo en una heladera, sino conservarlo en ambientes donde tengamos temperaturas más bajas, la fotografía, y con buenas medidas de conservación. Y la iluminación artificial o natural, eso también produce mucho deterioro. Pasa muchas veces que en la necesidad de exhibir a veces un documento, y yo lo he visto y ha pasado, que tratan de que tratan de agarrar y exhibirlo, y lo exhiben con toda la luz, con todas las cosas. Entonces ahí nos encontramos con un problema, porque lo exhiben durante mucho tiempo, esa cantidad de rayos UV, y eso va también deteriorando el documento, ¿sí?, constantemente, y las tintas. Yo muchas veces he leído que dicen, uy, se evaneció la escritura, pero es por la cantidad de luz que recibió, tanto artificial como la luz de luna también, porque le da la luna, porque está por un ventanal, la luz artificial de las ventanas, todo eso. Entonces generalmente pasan estas cosas. Así que la luz es muy importante. ¿Qué es lo que debemos cuidar nosotros? La contaminación. La contaminación también, eso cuando están los archivos de grandes ciudades, lo voy a decir, también todo esto va a deteriorar los documentos, porque esto va poco a poco entrando como gases, se van acumulando. Por eso en los depósitos hay que tener un control. Ahora en este último tiempo han aparecido aparatos de control de gases también, y eso también es importante si se puede tener. Los humanos, bueno, nosotros generalmente puede ser por la manipulación. Pasa que muchas veces en las oficinas, bueno, se me acumuló todo, lo tengo que sacar, lo sacan, lo llevan, los tiran, los meten en cualquier otro lugar. Y tenemos este problema. Constantemente con este problema estamos. El vandalismo también, bueno, los metálicos todos sabemos, porque nosotros con tal de unir un documento con otro, muchas veces nos encontramos que le ponen grapas, clip, anillado, y bueno, y todo eso produce la oxidación, rotura, todas estas cosas. El vandalismo, bueno, sabemos que muchas veces o los rompen, los fragmentan, los manchan, o nos llevan, las manchas son de café, mate, té, comida, y toda la grasitud que tenemos en las manos también queda impregnada en el soporte papel, y esto da lugar a que después tengamos... Ahí viene José, para que está la Cachi. Bueno, Josecito, tenemos documentación. ¿cómo anda? Está trabajando en la 9, ahora en este momento. Acá vos, vení. Hola, ¿alguien está con el micrófono abierto? No sé. Bueno, me pongo el barbijo.
silenciar a todos. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Ahí estamos. Volvemos otra vez. Ahí está. En este momento el personal del Sistema Provincial de Archivos está trabajando en la unidad 9. Fíjense cómo quedó la documentación, la tendrían así porque la documentación antigua. Justamente, ven como el deterioro, porque falta de temperatura, humedad, la humedad del lugar, cómo se mojaron estos documentos, las rasgaduras, las manchas, cómo lo metálico. Fíjense en las condiciones que muchas veces nosotros los archiveros nos encontramos cuando vamos a los depósitos, y muy tristemente estos documentos tienen mucho valor histórico. Por ejemplo, acá yo me estoy encontrando que dentro de este expediente tiene que ver con algo que tiene que ver con las marcas. Algo que, no sé, cuaterismo, alguna situación, pruebas que se repusieron, pero tiene que ver con marcas. Y bueno, son documentos antiguos y son valiosos. Pero bueno, muchas veces, en muchos de los lugares que yo he visitado, me he encontrado con esto. O con lugares donde los ponen en bolsas de nylon y los tiran, no sé. Y bueno, esto puede ser de todo tipo de, no solo la humedad, puede haber incendios o no, puede pasar distintos tipos de procesos, estos documentos. Justamente, todo este maltrato que se le da al documento, desde que yo le dije, desde la comida, desde lo que le tiramos encima, viene la biodeterioración. ¿Y esto por qué? Porque todas las plagas van ahí, porque sienten olor a comida, a justo la grasitud de las manos, a todo lo que hemos echado, y bueno, y ahí van justamente, no porque están en esas condiciones, las lauchas y todo no es que van a comer papel, sino que ellas van a hacer nidos, así que rompen los documentos para llevarse, para armar sus nidos, las palomas van, duermen, aves, principalmente murciélagos, y bueno, toda la materia fecal de estos animales es altamente peligrosa. Lo mismo pasa con las lauchas, y todo esto genera una gran contaminación, hongos, por la cantidad excesiva de humedad, a veces en lugares no es tal vez húmedo, pero sí se llueve, o si no, muchas veces hay caños rotos y nadie se fija en dónde está, porque eso también nos ha pasado, de ir a lugares donde parece que está todo bien y cuando empezamos a retirar la documentación nos encontramos que están en paredes, que están extremadamente húmedas y han mojado documentos, son documentos relativamente nuevos. Todo esto, estos son todas las cosas que le puede pasar el hongo principalmente, que es el más peligroso para todos nosotros, porque estas esporas a veces no se ven y si no estamos bien preparados, por eso el tema de la bioseguridad para el personal, si no tiene barbijos, antiparras, guantes, toda una ropa adecuada que después se pueda retirar para después vestirse para salir a su casa y llegar a la casa y darse un buen baño y limpiarse, la higiene es fundamental. Cualquiera de estas cosas nos puede generar una enfermedad. Y esta es la enfermedad que le genera al patrimonio documental. Los hongos de esta manera, cómo se comen estos carcomas, los pececillos de plata, no sé, hay muchos de estos animales, bichitos que son chiquitos, las termitas van haciendo en los libros. Lo que más le gusta son los libros, porque tiene el encolamiento. Cuanto más antiguo era cola de pescado, entonces para ellos es mejor, entonces es más fácil destruirlos. Entonces, con respecto a todo esto, ¿qué acciones podemos efectuar nosotros para controlar este deterioro documental? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Los internos, bueno, lo que podemos ayudar es a que el envejecimiento de esos documentos, retrasarlo lo que más podamos, y de última rescatar la información. Porque eso, bueno, ya fue su materialidad, así se construyeron. Las tintas y las emulsiones que utilizaron, y con referencia al soporte lo mismo, el tipo de soporte que se usaba en ese momento y que creían, como todas las cosas, creían que era lo mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
en los archivos una conservación preventiva, que esto es lo mejor que podemos hacer desde la oficina. Pensar que mucha de la documentación estamos en este momento nosotros realizando va a tener valor patrimonial, va a tener valor histórico. Entonces tenemos que tener un buen cuidado. Cuando va al archivo central, también tiene que tener un buen cuidado, porque más allá de luego aplicar la valoración documental sobre ella y saber que mucha documentación va a ser eliminada, pero otra documentación va a pasar al archivo histórico de la institución donde ustedes están trabajando, tenemos que tener el mayor cuidado y no llevarlo y tirarlo como si fuera, como ocurre siempre. Hacen atados, los tiran, no se fijan dónde, y uno dice depósito y piensa que un depósito es donde va la silla rota, la computadora, va todo lo que se rompió va ahí, y no es así. Un depósito documental es un lugar donde está ordenado y organizado. Entonces, para nosotros la conservación es esto, es justamente el conjunto de operaciones que tiene el hecho de prolongar la vida al material que nosotros tenemos. Y la preservación, ya nosotros lo consideramos como las medidas de organización, programas, planes que nosotros hacemos para preservar desde el inicio, desde que tenemos el documento, desde su creación, de qué cosas vamos a ir haciendo, qué planes vamos a ir implementando y actividades económicas, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a comprar. Porque muchas veces vienen y nos ofrecen, bueno, sí, vamos a digitalizar todo. Sí, fenómeno, eso estaría bien, pero sale muy caro. Entonces, y aparte, no todo merece ser digitalizado porque tal vez la vida es efímera y pues se tiende a ser eliminado. Así que bueno, eso tenemos que hacer este análisis. Esa es la parte, digamos, intelectual de la archivística, que justamente es el estudio sobre nuestro fondo documental, sobre qué planes, qué acciones, qué programas vamos a hacer para hacer que nuestra documentación de mayor valor, de valor patrimonial, esté en buenas condiciones y para las generaciones futuras. Eso es lo principal y lo primordial. Este es un ejemplo de archivos. Este es el Archivo General de la Nación de México. Este es el Palacio de Lecumberri, que fue construido más o menos en el siglo 1700, 1700, del siglo XVIII. Como verán, era una cárcel, le decían palacio, lo conocen como Palacio Negro, pero aquí está el Archivo General de la Nación de México. Como ven, tiene un estilo panóptico. Este es el Archivo de Indias, en Sevilla. Bueno, esto fue construido en 1500, cuando después del descubrimiento de América, era el edificio de lonjas, que yo decía, el lugar donde se comercializaba todo lo que se llevaba de las Américas, como le decían allá. Bueno, luego fue preparado, y ahora es el archivo donde conserva todo, justamente, toda la documentación de toda la... no solo de América, Filipinas, o sea, donde estuvo la colonia española, en todos los lugares donde estuvo. Ahí se conserva toda esa documentación. Y este es el Archivo Nacional de Costa Rica, como lo verán, es muy moderno, muy nuevo, y este sí es un archivo que fue construido para archivo. Estos dos no, pero sí tiene una adaptación que en este momento es, digamos, sinónimo de ejemplo. Y este es un archivo que fue construido, el Edificio Nacional de Costa Rica fue construido para archivo, como lo que yo le mostraba el otro día, el nuevo edificio del Archivo General de la Nación, que es nuevo, estaba en el predio de la ex cárcel de Caseros, en la avenida Caseros, y que está construido para archivo con todas las normativas y todo lo que necesita un archivo. Entonces, para nosotros, el edificio de archivo es el conjunto de edificios que se encuentran agrupados en depósito, locales de trabajo y todos los anexos necesarios. Y los anexos necesarios porque dependiendo de qué tipo de archivo tengo, es las tareas que voy a cumplimentar. Un archivo que está, bueno, en una oficina sabemos que tengo que tener un lugar, un espacio físico donde tengo mis estanterías, puede ser un compact, depende de lo que me hayan comprado, puede ser un compact,
puede ser estanterías móviles, como fuera, y tengo ordenadas las cosas. Mucho más no necesito, ¿no? Para tener mi archivo de oficina bien organizado y saber lo que tengo. El archivo central, y bueno, tendrá un lugar donde recepcionará la documentación, donde recepcionará el pedido de alguna documentación, y principalmente el depósito, y la oficina donde trabajará sobre sus tablas de valoración, viendo qué documentos se van a retirar en algún momento y qué otros documentos van a quedar ahí, el manejo de esa información. Pero el archivo histórico justamente ya toma algo que es totalmente cultural, y entonces el archivo histórico sí tiene que tener otros anexos necesarios, porque ya ahí se trabaja de otra manera. Necesitaría salas para los investigadores, un auditorio puede ser, porque se pueden proyectar películas, se pueden mostrar, se pueden hacer conferencias. Ya es otro tipo de espacio que se necesita para recibir personas, o sea, todo eso es lo que nosotros vamos necesitando. Entonces debemos saber que generalmente nosotros decimos que cuando construimos un edificio de archivo tenemos que sacarlo de zonas peligrosas. Muchas veces ocurre que estamos en lugares que, bueno, puede ser que me dice, vamos a construir un archivo. ¿Dónde lo construimos? Y lo construimos cerca del río. Pero nos encontramos que es una zona que tal vez hay un edificio grande o alguna cosa, pero nos encontramos que es en una zona donde por alguna razón, no es que a veces siempre pase, pero puede haber una gran inundación y nosotros no alcanzamos ni a las personas o en su casa puede haber una inundación. Puede haber una gran inundación, eso también puede ocurrir, o lugares de conflictos donde a veces prenden fuego, hacen un incendio, bueno, en fin. Uno tiene que ver dónde va también los nudos ferroviarios, bueno, todas estas cosas tiene que uno ver cuando va a hacer un emplazamiento nuevo o cuando va a elegir un edificio, dónde lo va a ubicar. Mucha contaminación también. Y los edificios antiguos tienen algo especial, porque muchas veces nos encontramos con que en muchos lugares sí utilizan, como yo les mostré, edificios antiguos, pero la parte de adentro es la que ellos modifican. Sí mantienen toda la estructura, mantienen toda la fachada como era, mantienen todo eso, pero sí la parte de adentro la adaptan justamente para un archivo, y generalmente lo usan para archivos culturales, como les queremos mostré, por el trabajo que hacen. Esto sería como un ejemplo de un plano de un archivo, si tuviéramos que construirlo chiquito en una municipalidad, y estoy hablando de un archivo histórico. Tenemos un acceso principal, tenemos una biblioteca y un aula de investigación que es silenciosa, un auditorio donde nos podamos reunir, a veces para llevar a los chicos de las escuelas primarias, secundarias, la recepción, las direcciones. Como verán, tienen comedor y los baños, que para evitar que los empleados coman justamente en lugares donde están trabajando. Hay un sector donde hacemos toda una zona de cuarentena, porque nosotros sabemos que los documentos a veces nos vienen en las mejores condiciones. Después sí, la llamamos zona de laboratorio o área de trabajo, donde ahí hacemos la ordenación, clasificación, la descripción. Acá tenemos computadoras donde hasta podemos digitalizar los documentos, y un depósito documental. Esto es lo que nosotros necesitaríamos en un archivo histórico. Podríamos, un depósito documental, una recepción y un área de trabajo para llegar a que este lugar sea lo más limpio, ordenado, en las mejores condiciones el depósito, donde controlamos temperatura, humedad, ventilación, todo eso lo tenemos que tener controlado y saber en qué mejores condiciones está. Con respecto a esto del polvo y la contaminación, bueno, es lo que yo les explicaba, se pegan las paredes, hay desgaste de polvillo, la pintura cae, o sea, todo esto tenemos que ver todas las mejores medidas. Y la ventilación es extremadamente importante.
en un depósito principalmente. Piense que estamos trabajando con materiales que física y químicamente se van deteriorando de a poco y van largando gases. Entonces es el famoso olor a viejo, que cuando van a los archivos, ¡ay, qué olor a viejo! Claro, el encierro, a veces exceso de temperatura, humedad, los desprendimientos de los propios gases que va desprendiendo el material. A veces hay estanterías de madera, también con lo que fueron la madera, con los barnices y todo lo que tiene, eso también va desprendiendo gases y es todo el típico olor que hay. Entonces, eso es falta de ventilación. El depósito también siempre tiene que estar en un lugar adecuado. Los techos de los depósitos también no tienen que ser tan altos. Por ejemplo, si una estantería mide 2 metros 20, 2 metros 30, a lo sumo el techo de un depósito como alto tiene que ser 2 metros 50. Me van a decir, ¿por qué tan bajo un techo de un depósito? No así el área de trabajo. El área de trabajo, cuanto más alto, mejor. Porque no tenemos tantos bolsones de oxígeno, de aire, en caso de incendios, si nosotros no tenemos cortaderas de fuego, a veces en grandes archivos hay, porque se divide con cortaderas, con paredes, para que si se produce un incendio quede en ese sector nada más, que no invada todo el archivo. Al no tener tanto oxígeno, evitamos también que el incendio se propague más rápidamente. Bueno, la condensación natural, todo esto tiene que ver. La ubicación ideal. La ubicación ideal es, como yo decía, en la actualidad se habla de una sola planta. En la actualidad, no subterráneo, porque muchas veces antiguamente se creía que los archivos tenían que ser subterráneos, o no sé, o en altillos, pero movilizar toda esa documentación a veces se hace muy difícil, y menos subterráneo. A veces se construían edificios y abajo se hacían los subsuelos, se hacían los archivos. Y bueno, si no está en buenas condiciones, nos pasa que muchas veces tenemos ahí sobre todo falta de ventilación. Después nos ocurre que puede ocurrir una inundación, todo el agua viene de adentro. Ante un incendio, bueno, es la forma más difícil de rescatar la documentación. O sea, tenemos varias cosas que no es bueno tener un archivo. Sí me dirán muchos, sí, pero hay archivos en otros países que están, sí, hasta dentro de montañas, pero son como ciudades. Como les decía, en el depósito se debe evitar grandes ventanales. El depósito no tiene que ingresar la luz solar. Las ventanas no tienen que superar en los muros un 10%, o sea, no necesitamos grandes ventanales. Y la luz artificial también. Muchas veces prenden la luz en los archivos, en los depósitos, y ahí pasa horas y horas y horas. 8 horas, 7 horas prendidas. Cuando no lo necesita. Si uno necesita entrar, enciende la luz, ingresa al lugar, busca lo que necesita y lo retira. Hay archivos que directamente ni luz tienen. El personal va con una linterna porque sabe exactamente dónde tiene que ir. Va con una linterna, busca la unidad de conservación, va y busca el documento que necesita y se retira. Esto nosotros le llamamos guarda de primera instancia. ¿Por qué llamamos esto guarda de primera instancia? Porque son las estanterías, el tipo de estanterías que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, esto es lo que nosotros llamamos estanterías metálicas que nosotros conocemos, y estos son los compact. Acá en algunos lugares tienen compact, que también tienen sus pros y sus contras. Los compact no es que uno dice, bueno, pero acá va a ingresar menos tierra, va a estar más limpio. No, es importante tenerlos, pero también saber que tenemos que abrirlos, cerrarlos, hacer un plan de trabajo donde se abran, se cierran constantemente para que haya ventilación en ellos. Y aparte para un control, porque muchas veces ha sucedido que por alguna razón, por falta de control, ingresó algún documento que estaba contaminado y nosotros lo dejamos ahí encerrado porque no se pidió, porque en ese sector no se va a ver, y cuando uno va a ver, nos encontramos que a veces hay invasión de hongos, que hubo alguna infección que puede ser con algún tipo
de alimaña, cucarachitas, pececillos de plata, y que ha contaminado parte de ese depósito. Por eso es importante hacer un control de abrirlos, ventilarlos, controlarlos, en qué condiciones está, si está todo correcto, si nada le pudo haber pasado. Siempre que está la limpieza, es fundamental, no pisos de alfombra, sino pisos que podamos siempre tenerlos limpios, los estantes limpios. Esto es lo que nosotros le llamamos guarda de segunda instancia, que son las unidades de conservación. ¿Sí? Esta es una unidad de conservación que está hecha a la medida para el documento, que en este caso puede ser un libro, puede ser un acta, puede ser, no sé, una constitución, y está hecho a la medida, no nosotros que la caja se adapte, el libro, el documento se adapte a la unidad de conservación, sino que la unidad de conservación se construye con todo material libre de ácido para el documento que va a llevar. Estos son otro tipo de unidades de conservación. Esta es la famosa caja americana. Estos tubos también los utilizamos para guardar, a veces cuando no tenemos planeras, para conservar planos, documentos. Estos son los elementos de bioseguridad. Acá también, acá como verán hay un personal del Sistema Provincial de Archivo que está trabajando en la unidad 9, vean como le había mostrado en la clase 2 los elementos, cómo se está trabajando, que cuando vamos a algún lugar tenemos que estar en esas condiciones, para seguridad del personal, para seguridad del patrimonio que se está, los documentos que se están analizando, revisando, ordenando para ser trasladados, o para verificar lo que hay ahí. Con respecto a esto, nosotros tenemos que tener este kit básico, el alcohol y el agua destilada. Esto es algo que ahora está de moda, pero nosotros lo usamos siempre, 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 siempre. Pinceletas para limpiar, porque nosotros para hacer la limpieza de los documentos usamos estas pinceletas de pelo suave, no la pinceleta de pelo duro que arrastra o que lastima, porque muchas veces nos encontramos con soportes que son muy frágiles, o otras veces nos encontramos con tintas y nosotros al pasar una pinceleta podemos rasgar, podemos lastimar o retirar la tinta. Gomas blandas, estas gomas nosotros las usamos no para borrar directamente así con la goma, sino que la rayamos, hacemos unas muñequitas y después hacemos una limpieza. Una limpieza en seco para sacar justamente la grasitud. Siempre trabajamos con guantes para desinfectar, desinsectar. Todas estas cosas son cosas que nosotros podemos hacer dentro de los archivos. Como verán acá, por ejemplo, con gomas. Estas cosas que están acá, que no es limpieza ni inmersión, esto los hacen los restauradores. Y es muy caro. Por eso nosotros tenemos que evitar llegar a esto. Hay cosas que sí nosotros podemos hacer, la desinfección cuando nos encontramos con hongos, eso sí, pero hay trabajos que eso lo hacen los restauradores y cobran muy caro, por eso nosotros tenemos que evitar todo esto. Acá como ven, me preguntarán, ¿cómo hacemos con la goma? Bueno, se raya con un rallador, no un rallador de casa que podemos traer. Se compra un rallador común, de queso finito, nos ponemos, rayamos la goma, después hacemos como unas muñequitas con algodón y una gasita, y aplicamos y borramos en forma circular, suavemente, y eso lo va, con eso lo vamos limpiando el documento de todo tipo de grasitud, tierra, le vamos sacando todo esto. Estos Mylar, podemos usar, acá es muy difícil conseguir Mylar, que es poliéster en realidad, pero podemos utilizar algún material de polipropileno, que eso sí se puede conseguir, dejándole una parte abierta para que respire. Con respecto a la fotografía pasa lo mismo. Fíjense que hay fotografías que están rotas, efectos de la degradación de las películas. ¿Qué es lo que pasa? Justamente por la temperatura ha pasado, en muchos tipos de películas que son de poliéster, o se han prendido fuego, lo han tenido en depósitos donde no hay un control de temperatura, y hacía excesivamente muchísimo calor, y se han prendido fuego sola, no es que no hubo un cortocircuito, nada, sino que tanto calor, justamente este material es
rápidamente se prende fuego, no necesita mucho más que más que calor. Y con respecto a esto de las fotografías, hoy por hoy hay mucho tema del Photoshop. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la limpiamos, las ponemos en condiciones y tendríamos que tener personal en los archivos históricos. La conservamos, por supuesto, ¿con qué? Con material libre de ácido, en sobres que los vamos a ir resguardando, y luego hacerle a través de un escáner un trabajo de Photoshop y logramos hasta colorearlos y ponerlos en mejores condiciones, porque otra cosa no podemos hacer nosotros, no podemos ponernos a pegar estas fotografías. Sí las podemos unir, pero a través del escáner y luego aplicar un software, un tipo de software, que es el Photoshop, se le hace este tipo de trabajo y entonces, porque la gente lo que va a buscar es esta información, y si yo quiero llevarme esta información de 2 niños, no necesito decir, bueno, no, yo necesito el original. Quien va, el investigador, un archivo histórico, va a buscar esta imagen, no sé, para un libro, para lo que fuera, pero va a buscar una imagen que no importa cómo le demos la información, no necesita que sea el original, a menos que lo necesite para un trabajo muy en particular que nos establezca, pero si no, generalmente buscan la imagen y se va muy conforme. Así que se pueden colorear, se pueden restaurar de la mejor manera posible, pero siempre con los mejores materiales.